la importancia del caballo dentro de la geopolítica mundial. Eso creo que está casi no tiene un punto de discusión. Y lo otro, lo que para mí fue transformador, fue la frase de Alejandro Magno. ¿Cuántas cosas nos perdemos en el mundo por no entender cómo piensan los demás? Cuando yo comencé a trabajar con caballos ya de grande, en realidad esta frase fue lo que a mí me incentivó a buscar respuestas de cómo piensa un caballo, cómo piensa un distinto. Y las respuestas que tenía más a mano, que eran relacionadas con la cultura, con la tradición, a mí me resultaban insuficientes e empíricas al mismo tiempo. Entonces busqué respuestas dentro de la ciencia, la etología, y descubrí la etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, y se me abrió un mundo. Y el primer parámetro que tuve en cuenta fue que tenía que entender cómo pensaba el otro, cómo pensaban los caballos. Y ese quiebre fue muy importante para mi vida, porque a mí me puso a prueba qué tan bueno era yo escuchando a los demás, qué tan bueno era yo escuchando a los distintos. Entonces empecé a tomar algunas cosas, algunos puntos de referencia que tenía la etología, de cómo se manejan los caballos, cómo piensan, y empecé a desarrollar una técnica de amance natural o domesticar los caballos desde su lógica. Es decir, empezar a trabajar con otra especie, pero desde su lógica de comportamiento. En realidad me fue muy bien, a mí me transformó mucho, me fue llevando por un camino que ni pensaba. Empezó a venir gente a casa a buscar este tipo de respuestas y este tipo de herramientas. En el primer momento venían a buscar herramientas para amansar sus caballos, para domesticar sus caballos. Y cuando yo les nombraba o les decía, miren que vamos a empezar a trabajar con caballos, pero desde el pienso caballo. ¿Y qué es eso? Es trabajar con los caballos, pero desde su lógica. Digo, esto es como cuando vos estás con un chico y vos no podés hablar, si sos ingeniero no le podés hablar en términos de ingeniero y hablarle y contarle cómo es la ecuación para sacar el peso específico de una torre, por ejemplo. Vos tenés que hablar el idioma de él. Entonces empezaron a entender y empezó a venir gente a casa a trabajar con caballos de esta manera. Y como yo había tenido esta experiencia de transformarme, o de que los caballos me fueron transformando, yo les advierto, cuidado, un caballo te está domando, tranquilo, porque te corre de eje. Entonces, cuando vienen a casa, por ejemplo, yo voy a tomar en este momento, porque es una charla de 15, 16 minutos, voy a tomar para explicarles algunos puntos de la etología que a mí me llevaron a trabajar con caballos. Los caballos son una especie que está regida por el miedo, son presa de depredadores y su instinto de huida está regido por el miedo. Imagínense una especie que vive, cuando hablo de caballos en estado salvaje, pero funciona así. En su cerebro, en el hemisferio derecho del caballo se aloja el miedo y en el hemisferio izquierdo se aloja la confianza. Transformar el miedo en confianza es el trabajo de quien maneja caballos desde su lógica. Es como llevar a un chico a vacunarse y llevarlo de la mano, y el chico en la primera vacuna va a protestar, en la segunda menos, y en la tercera, y cuando sea grande va a ir solo a vacunarse. Ese camino de transitar, de transformar el miedo en confianza, es un camino hermoso para recorrer. Cuando viene gente a trabajar, en este caso Ana, empezamos a trabajar con los miedos. Ana me cuenta que ella también tenía este parecido con los caballos y que tenía miedos. Entonces digo, mira, vamos a trabajar con un caballo, con Ciruja, que es un caballo que también tiene miedo. Y sus miedos son a pasar cualquier palo que esté en el piso o cualquier palo que se asemeje a una valla. Digo, él tiene ese miedo. ¿Vos cuál tenés? Mi miedo es cambiar de profesión, porque estoy trabajando en un lugar que no quiero estar. Le digo, bueno, vamos a trabajar
con una base de confianza, yo te voy a hacer como quien lleva al niño de la mano a vacunar a los dos. Y después vos lo tenés que hacer con cirujano. Entonces hicimos este trabajo y yo le puse este ejemplo. Le puse el caballo, la valla y ella. Le digo, mirá, tu miedo es atravesar la valla. La vida que uno quiere está después del miedo. La vida que vos tenés es la que estás teniendo ahora. Si los dos potencian y se pueden generar confianza, pueden atravesar ese miedo. Bueno, la historia de esta experiencia de Ana con los caballos fue fantástico porque Ciruja pudo pasar las vallas y hoy Ana está trabajando en Mar del Plata con caballos, que era su pasión. Otra característica de la manada es que los caballos necesitan inevitablemente alguien en quien confiar para que suceda lo que les acabo de contar recién. Los caballos viven en manada, son gregarios, cada uno cumple un papel social, si se quiere, dentro de la manada, y lo peor que le puede pasar a un caballo es quedarse solo, y siempre necesitan alguien en quien confiar. En las manadas hay líderes y jefes. Generalmente los líderes de la manada son hembras, son yeguas. ¿Por qué? Porque dentro de la manada las yeguas permanecen y van teniendo crías, y los machos son renovados por machos más jóvenes, que se dedican a reproducir la manada, y los machos más viejos son expulsados y quedan los más jóvenes. Generalmente se da este manejo de liderazgo dentro de la manada en este esquema que le estoy contando. ¿Qué quiere decir? Que hay un jefe y hay un líder. Y yo, cuando vino Juan, el que están viendo en foto, él era dueño de una empresa, y cuando yo le cuento esto, es más, le agrego, vos tenés que diferenciar para trabajar con caballos qué es un líder y qué es un jefe. El líder convence, el jefe manda. Y se quedó pensando, y yo lo vi como que estaba haciendo notas mentales, y me dice, ¿vos sabés que eso es lo que me pasa a mí en la empresa? Dice, yo soy dueño de la empresa, pero mis empleados no tienen confianza en mí. Entonces hicimos un trabajo de acercamiento con Sol, que es este potro anglo-árabe, y le digo, mira, para generar el primer vínculo de confianza, tenés que tener una posición humilde, la más humilde que encuentres en tu cuerpo, y ver si vienen, porque las mejores relaciones con caballos, con la familia, con los hijos, con lo que sea, se dan en libertad. Si vos tenés una posición humilde, seguramente que él va a venir. Bueno, esta es la foto de él, agachado, y el caballo acercando hacia él. Bueno, él pudo salir de este esquema de empresas, pudo delegar, y a partir de esta experiencia, bueno, él pudo delegar y puede estar disfrutando su vida trabajando por distintas partes del mundo. Otro punto para tener en cuenta es el bien común. Los caballos, dicho humanamente, piensan en el bien común. Es una frase por ahí muy humanizada, pero es para que la entiendan. A ver, aquí en La Pampa tenemos grandes extensiones de tierra. En el oeste es muy común encontrar campos de 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 hectáreas, manadas de caballos sueltos, semisalvajes, y es muy habitual que sean depredados por los pumas. En la manada, cuando el puma ataca la manada y cuando nosotros vamos a buscar la manada, siempre encontramos muerto el potrillo. No encontramos la madre junta con el potrillo. Para nuestra especie, para nuestro esquema de pensamiento, es muy loco pensar que la madre abandona al hijo. Y eso a mí me hizo un quiebre. Mira, hay especies que son diferentes, que piensan diferentes. Entonces, digo, la manada, el caballo piensa en el bien común. Cuando vino Richard, que es el que están viendo trabajar con los caballos en el medio, entiende esta historia del bien común de los caballos, y él también hace como una analogía con su comportamiento, y me dice, vos sabés que a mí también me cuesta esto del bien común. Está bueno. Sí, digo, porque así se manejan las manadas. Pero está bueno pensar en el otro.
Sí, me dice, porque algún día yo puedo ser el otro. Es verdad. Y me dice, a mí me cuesta mucho esto del bien común. Empezamos a hablar y él me cuenta que es único hijo. Bienvenido al club. Yo también soy único hijo. Acá estoy. Le digo, mira, yo te voy a contar esta película porque la vivo. A los únicos hijos nos cuesta esto de compartir. Somos muy de dar, pero compartir, tranquilo, tranqui. Entonces, le digo, bienvenido al club y vamos a hacer un trabajo. El trabajo que hacemos con Ciruja, Richard está en el medio y le digo, tenés que ponerle, sacar un bozal a un caballo y ponérselo a otro. Pero esta orden, este trabajo lo tenés que compartir y delegar. El trabajo que nosotros hacemos con Ciruja y con Richard y dos más, Richard ahí funciona como un cerebro donde da las órdenes a su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho. Cada uno de los dos que van al lateral no pueden hablar entre ellos, los hemisferios, y él tiene que delegar la información. Cuando pasa por esta experiencia de caballos, él queda... la historia de Richard, que trabaja en La Plata, tiene un estudio de gráfica y hace 2 años que tiene un merendero y atiende a 80 chicos. Es una historia que a mí me conmovió muchísimo y me hizo ver que los caballos pueden ir por este camino de transformación. Otro punto que yo tomo de la manada es este, es el espacio. Los caballos tienen un valor superlativo del espacio, son muy respetuosos del espacio uno del otro, inclusive en situaciones críticas. Una manada en estampida, a ver, aquí en La Pampa o en la Argentina es muy común en la tradición ver la suelta de tropillas. Imagínense, no quiero extenderlo, pero imagínense, son 500 caballos encerrados buscando cada uno a su yegua líder porque quedaron apartados y salen 400, 500 caballos corriendo a la vez. En esa situación crítica de caballos corriendo en estampida, no se conoce que un caballo haya pasado por encima a otro. Son tan respetuosos del espacio del otro hasta en situaciones límites. En este caso, vino Irene a trabajar con caballos y el problema que ella tenía era gran madraza, si las hay. Una gran madraza que invadía el espacio de su hija ya pasada de 18 años, 19, y no podía decidir su carrera. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomaba la hija de Irene, Irene decidía cómo, cuándo y cómo debería ser lo que ella decidía. Cuando hablamos de este tema de espacio, ella lo entendió perfectamente, hicimos un trabajo. Digo, te vas a acercar al caballo, este es un trabajo que hacemos generalmente con aproximación de potros. Digo, vos podés entrar al espacio de él siempre y cuando él te lo permita. En el momento que vos ingresás al espacio de él se va a desplazar y se va a ir. Entonces, vos tenés que delimitar cuál es el espacio del caballo para que no se vaya. En el momento que este espacio es respetado, esta línea, digo, cuando vos respetás el espacio del otro y sabés cuál es el límite, se genera un grado de confianza. Es más, si eso se reitera, es respeto y confianza. Bueno, con este trabajo Irene lo que pudo hacer es liberar a su hija. Su hija hoy está haciendo un máster de comunicación en Barcelona hace 2 años y nada, tiene una relación muy feliz con su hija. Y esto es casi lo más importante para trabajar con caballos. Lo que yo he aprendido para entrar en este mundo del pienso caballo. Los caballos tienen un lenguaje de hace muchísimos años, miles, millones de años, que es el mismo. Es el lenguaje corporal. A los caballos les cuesta empatizar con nosotros, porque nuestro lenguaje es muy complicado para ellos. Decimos una cosa, pensamos otra, emocionalmente por ahí sentimos algo y la compartimos con alguien, o vemos o elegimos con quién compartir. Pero hay una sola verdad, nuestro cuerpo habla. Imagínense que cuando uno se pone frente a un caballo y el caballo es experto en el lenguaje corporal, nos lee inmediatamente las emociones o todo lo que nosotros tenemos dentro. Entonces, a un caballo no se le puede mentir, porque te lee tu cuerpo, te lee las emociones, porque el cuerpo habla.
Hay un caso que yo les quiero contar que es casi revelador. Muchos de ustedes deben conocer historias de caballos que son muy malos, o alguien contó o han escuchado historias de caballos muy malos, pero que con los chicos no. Que con los chicos pasa cosas diferentes. Que con los chicos, caballo muy malo, capaz que pateó uno, pateó otro, y se escapó el nene y lo ¡ay, el caballo! Y hay una reacción hermosa y el caballo al nene no le hace nada. Es precisamente por esto, por lo que hablaba recién. Los caballos en el interior y los chicos, a esta edad, 3, 4 años, tienen el alma limpia. Vienen con el disco rígido sano. No hay forma que un caballo pueda tener mala intención con un niño. Entonces, en este punto, yo un día me paré y digo, realmente, ¿qué función cumplen los caballos en la historia? En esta era que estamos viviendo, si ya no hay guerras a las que ir, no hay países para conquistar a caballo, digo, ¿cuál es la función? Y empecé a hacer un remember de mi vida y todo lo que he pasado con los caballos. Y digo, tal vez estén para esto, para mostrarnos que podemos entrar al mundo del pienso caballo, pensando como ellos, para tener ítems para transformar nuestra vida, nuestro comportamiento y ser mejores personas. Pero digo, hay dos puertas para entrar a este mundo del pienso caballo. Una es la que les acabo de contar con los casos de Ana, Irene, Richard, Juan, con los caballos. Y la otra es esta, la de volver a ser niños. Es la puerta más pura. ¿Ven esta imagen? ¿La ven? Levantemos la mano, los invito. ¿A quién no le gustaría volver a andar en bicicleta? Atrévanse. ¿A quién no le gustaría andar en bicicleta? Ahora, volver a ser niño. Volver a andar en bicicleta. O esto, o remontar, volver a remontar un barrilete. Esta es la puerta. Volver a ser niños. Volver a estar en el presente. Volver a sentir que lo único que importa es esto. Pensar limpio, pensar en el futuro y volver a ser niños para entrar al mundo de pienso caballo. A mí, los caballos me han transformado la vida, me han cambiado. Yo a muchos no los conozco, no los conoceré, pero les voy a dejar un gran deseo, el de Alejandro Magno, que intenten conocer cómo piensan los demás, que uno aprende del distinto, del que piensa distinto. El mundo se cambió de gente que piensa distinto. Mahatma Gandhi, Cristo, María Teresa de Calcuta, la gente que piensa distinto es la que movió el mundo. Entonces, mi gran deseo es que ojalá se encuentren con un distinto y de esta manera puedan ingresar, como lo hice yo, al mundo del pienso caballo. Salute, buena vida y muchas gracias.